Bueno, hablando del caso de Derek, obviamente, la defensa de salud mental, en este caso, en esta situación, realmente se están refiriendo, Eni, a una defensa de insania. Ah, ya sabemos que hace unos días, o creo que hace una semana, por primera vez surgió, no fue un anuncio o una notificación, pero fue una indicación que es posible que la defensa va a usar salud mental. Quiere decir que ellos tienen, si lo van a hacer, les requiere los reglamentos, que ellos en un momento dado, que es lo que les exigió, juez, den una notificación formal que la defensa va a ser insania. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento ellos van a tener que notificarle a la Corte y a la Fiscalía, a la Procuraduría, de cuáles son los aspectos mentales de salud que ellos van a utilizar para poder probar eso. Eso causaría un poquito de delato en el caso. Y el autismo y el ADHD son condiciones médicas que podrían considerarse aptas para una defensa de insanidad. Eso lo tiene que decidir los expertos. Creo que la base para entender todas estas cosas, Eni, no necesariamente tienen una respuesta exacta, pero cuando uno sabe la ley y mira la letra de la ley, puede más o menos darse cuenta. La ley dice, el estatuto dice que cuando uno utiliza la defensa de insania, uno tiene que probar una o dos cosas. Que el acusado en el momento que cometió las acciones, fíjate que no le estoy llamando crimen, las acciones, en ese momento un requisito, él tenía que padecer de una enfermedad o una alteración mental. Ujú. Autismo puede ser una de esas, eso lo tiene que decir un experto. La segunda es que basado o como causa de esa enfermedad o alteración mental, el acusado no sabía lo que estaba haciendo. El otro requisito es que también puede probarlo si puede probar que el acusado sí sabía lo que estaba haciendo, pero no entendía que era mal o un crimen. Esas son las cosas que tienes que probar. ¿Cómo se prueba el autismo o la otra condición que dijiste? Puedes probarlo. Sería el doctor o los expertos lo que confirmara que ese tipo de enfermedad puede causar que en un momento dado uno no tenga la capacidad para entender sus acciones. Espero que te la haya contestado lo mejor posible. No, definitivamente. Entonces, estos expertos en salud mental deberían de hacer unos exámenes exhaustivos, ¿no? Correcto. Ellos, como funciona es a la vez que el juez le dé permiso, que ya parece que se los dio. Esos permisos de usar un experto son ex parte, quiere decir nada más que lo sabe la defensa. Es privado. Se vuelve público cuando la defensa decide que los va a usar, que es lo que está pasando ahora. Entonces ya no es privado. Entonces ellos tienen que ir, casi siempre van al presidio, a la cárcel, entrevistan extensivamente y hacen unos análisis psicólogos que realmente son un poco complejos. Así. Quiero decirte una cosa que a lo mejor es importante que el público sepa. Por eso es que se han tardado tanto. Es una estrategia bien, tiene que pensarla mucho. El momento que ellos digan quién son esos doctores, que ellos van a usar ese tipo de defensa, ahora ellos le crean el derecho a la fiscalía de pedirle al juez que ellos quieren examinar al acusado. ¿Entiendes? Eso es un punto interesante porque eso le iba a preguntar, ¿cómo pueden los fiscales argumentar en contra de esta estrategia y demostrar que Derek tenía plena conciencia de sus actos? Buena pregunta. No fuera justo yo soy defensor, pero no fuera justo que yo pudiera traer expertos para decirle a un jurado que mi cliente no sabía lo que estaba haciendo en ese momento basado en su salud mental. No fuera justo si la fiscalía entonces no pudiera contradecir eso. De la forma que funciona cuando yo anuncio que yo voy a hacer esa defensa, ahora el juez le da permiso a la fiscalía a coger un experto de ellos Mm. y el experto de ellos entrevista y evalúa al acusado. Usualmente en la fiscalía no lo puede hacer, pero como usted va a usar esa defensa, entonces lo pueden hacer. Y así es que lo hace. En inglés le dicen the battle of the experts, la batalla de los expertos. Un experto dice que no sabía lo que estaba haciendo y el otro dice que sí. Y eso no es una ciencia exacta. Interesante ese punto. Ahora, abogado, ¿cómo afecta el hecho de que Derek sea juzgado como adulto a la viabilidad de una defensa por insanidad? Bueno, te voy a decir la verdad y te voy a ser honesto, como no sé si la defensa de insanidad es muy usada en el ámbito juvenil, pero
para contestarla desde un punto de vista legal, yo he leído el estatuto expresamente preparándome para este programa. El estatuto, la ley, no hace una distinción en la defensa de insania entre un juvenil y un adulto. Creo que esa la contesta. No hace una distinción. Creo que no cambiaría nada de un punto de vista legal, de dificultad o de estrategia. Abogado, pero ¿por qué los abogados de Derek habrían tardado tanto en determinar una estrategia de defensa? Porque cuando los casos empiezan, las primeras etapas de estos casos y de homicidio, como usted sabe, es el ámbito mío, eh, es bien dificultoso. Al principio el abogado tiene que aprender el caso, tiene que leer el descubrimiento que le da la fiscalía, tiene que conocer a su cliente. Uno al principio no tiene razón un abogado para hacer cuenta que existe una condición mental. Se toma tiempo. Cuando piensan que existe o piensan que quizá van a usar esta estrategia, entonces tienen que ir delante de un juez. Es un proceso lento. Ellos en un momento dado, si usted mira el docket, en un momento dado ellos fueron delante del juez, pidieron permiso a escoger experto. Por ejemplo, escoger experto se tarda. Tienes que buscar cuál va a ser el que uno va a escoger. Es un proceso lento, Benny. Y entonces los expertos tienen que entonces evaluarlo. Los expertos le tienen que decir al abogado lo que ellos piensan. Y se tarda, es una estrategia que tienes que pensarla mucho antes que decir que la vas a usar, porque acuérdate lo que implica. Decir que uno va a usar la estrategia o la defensa de insania, quiere decir que uno está admitiendo que el cliente cometió esas acciones. Ya no te puede retrasar. Entonces, uno de los delatos es pensar si es la correcta estrategia. Eso le iba a preguntar, si una vez los abogados deciden irse por una defensa de insanidad, si podrían retractarse y buscar otras opciones legales. Entonces, ¿no pueden? Primero quiero empezar por esto. La defensa de insania no se usan mucho. Por ejemplo, yo ejerzo hace 21 años y nunca he usado una y he hablado con mis colegas y ninguno de los que conozco lo han usado. Sería muy difícil retractarlo, porque cuando empiece el juicio, de la forma que tú formas el testimonio de tu testigo, va a ser diciendo o comentando sobre el estado mental de tu cliente cuando cometió los crímenes. Fíjese, cuando cometió las acciones. Quiere decir que ya dijiste que cometió las acciones. No estás negándolo. ¿Cómo empiezas un juicio hasta cierto punto admitiendo las acciones y después retractarte? No creo que te puedes retractar. Y es por eso es que hasta el otro día que el juez le exigió y le dio un poco tiempo para que notifiquen, todavía no lo han hecho. Tienes que pensarlo mucho, porque a la vez que aprieta el gatillo no lo puedes traer para atrás, no lo puedes retractar. Sobre las posibles consecuencias legales para Derek Rosa, si la defensa logra demostrar que el chico tenía un problema de salud mental, ¿qué consecuencias podría esto tener en su sentencia? Ok, si prueban y cumplen con los requisitos que expliqué antes, que él no sabía lo que estaba haciendo en el momento que hizo las acciones, o que él sí sabía lo que estaba haciendo, pero simplemente no tenía la capacidad mental para entender que estaba. Si ellos cumplen con eso y el jurado está de acuerdo que esa era la situación, entonces jurídicamente se encuentra no culpable, ese es el lenguaje que usa la ley, no culpable por razones de insanidad. Algunos abogados piensan que esa defensa no dice nada, porque ganas, pero sigues en una institución. No va a ser una institución de prisión, pero va a ser una institución mental. Pero realmente eso es lo que pasaría. El jurado diría que él no es culpable porque en ese momento él sufría de insania. ¿Qué quiere decir? Que para cometer asesinato de primer grado uno tiene que tener intentos de hacerlo. Es uno de los elementos. Y ese elemento no se cumplió, porque él en ese momento no tenía la capacidad mental para voluntariamente intentar asesinar a alguien. Pero sigue siendo no culpable, pero él no se va para su casa, de cualquier forma. Ahora, abogado, entrando brevemente al tema de la evidencia y posibles irregularidades en la investigación, ¿qué implicaciones legales tiene para la defensa la demora en la entrega de pruebas clave como el análisis de ADN, las pruebas digitales y otros artículos? Bueno, eso pasa mucho en los casos. Si uno se dicta por la letra de la ley, se supone que si el fiscal tiene cierto tiempo
para darle a la defensa. Se llama discovery. De la forma que yo lo traduzco es descubrimiento. Descúbreme cuál es la evidencia que tú vas a usar. Por la letra de la ley, si cumple un tiempo, no me acuerdo ahora cuál es, pero tiene un fijo tiempo, Ujú. y la fiscalía no cumple con eso, violan esa ley y el juez puede desestimar los casos. Casi nunca sucede eso, porque la fiscalía tiene que enseñar que esa demora no fue mala fe y casi siempre pueden probarlo. El ADN a veces se tarda mucho, los laboratorios se tardan. Ese tipo de casos fue una investigación muy extensa y tenía muchos discovery. El fiscal puede, por ejemplo, tener una audiencia donde él dice que no fue en mala fe, que en buena fe eh, tengo 10.000 documentos de evidencia y se me fue uno. O en buena fe estoy tratando de que el laboratorio me dé el ADN y se están tardando. ¿Ven? Es muy difícil. Y por la letra de la ley, un abogado puede decir, no, si no te entregan el descubrimiento, se cae el caso. Pero realmente no sucede en práctica. ¿Me explico? Claro, ¿y qué tal el hecho de que un testigo clave en este caso no haya todavía otorgado su declaración? Este es el padrastro de Derek. Ha sido citado varias veces, pero aún no ha comparecido para responder las preguntas de la defensa. ¿Qué significa esto para la defensa de Derek Pueden Rosa? ser buenos. Si es un testigo importante, eh, volvemos al buena fe, mala fe. Todo es un poquito de discreción. El juez ahí tiene mucha discreción. A mí me ha pasado el caso. El fiscal, uno le manda una orden de estar en un lugar para hacer una declaración jurada y una vez se entiende, puede pasar algo. Dos veces se entiende. Llega un momento que el juez, que ese es un juez que yo le tengo mucho respeto, Richard Hirsch, Ujú. llega un momento que el juez sí puede decidir que la fiscalía tiene que excluir a ese testigo, porque han tratado todo por habido y por haber y nos puede pasar. Obviamente, en un caso así, con la prensa y eso, el juez va a ser un poquito cuidadoso, pero sí lo puede hacer. Sí ha sucedido. Ha sido citado 3 veces. La próxima deposición, tengo entendido que es el término que se utiliza. De posición. Eso debería ocurrir con el señor Ramos el próximo 21 de abril. Y un punto que me llamó ayer la atención, abogado, sobre la escena del crimen. ¿Es legal que en este caso el padrastro de Derek, Frank Ramos, y otro testigo, Luis Verdesia, que a ellos se les permitiera llegar a la escena del crimen y limpiar ese apartamento? Realmente de eso no he leído sobre eso. ¿Cuándo lo limpiaron? ¿Antes o después? Después del crimen, tengo entendido. Bueno, llega un momento que Crime Scene, es la entidad que pertenece al Departamento de Policía, libera el escenario. Obviamente, hay un periodo de tiempo cuando hay una escena de crimen, que todo el mundo que está escuchando seguro que se acuerda, que ponen los tapes amarillos, a veces ponen hasta signs que dicen, llega un momento dado que el de Crime Scene dice, ya terminé. Si entraron después de ese momento dado, no hay violación. Si alguien entra por sí, yo he representado personas por entrar a un crime scene que está activo. El crime scene deja de estar activo cuando hay alguna notificación en ese apartamento, en ese premise, que ya el crime scene lo liberó. No puedo hablar sobre eso porque no sé exactamente cómo sucedieron esos hechos. Y para que se otorgue ese permiso de que ya no es un área de crimen, tienen tanto la defensa como la fiscalía que llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? No, eso, el crime scene lo dicta el departamento policíaco y específicamente el Crime Scene Unit, que es lo que van y se toma tiempo, registran todas las cosas en el apartamento para ver si pueden coger huellas, dictan ADN, llaman a fotógrafos para que tienen todas las fotos y cuando el lead detective, el detective que corre la investigación, decide que ya cogieron todo, entonces tienen que liberarlo, no se puede quedar un crime scene toda la vida. Abogado, y hablando brevemente sobre las condiciones de Derek tras las rejas, ¿qué implicaciones tiene que Derek haya pasado la mayor parte del tiempo en confinamiento solitario? ¿Puede esto fortalecer la estrategia de la defensa? En mi opinión, eso no va a tener ningún impacto. Esa es mi opinión. La ley no es exacta. A lo mejor hay otro colega que está diciendo que no está de acuerdo, pero en mi opinión es que Derek estuviera en confinement o estuviera en población normal, no va a impactar nada el caso jurídico. El juez por sí, este juez está siendo bastante liberal en por lo menos pedir cuáles son las condiciones. Hay algunos jueces que ni se meten en eso. El encarcelamiento de un acusado
es un ámbito que pertenece al Departamento de Corrections. Y algunos jueces te dicen, yo no me meto en eso. Tiene que ser que haya una violación civil grave. Pero yo no creo que eso va a impactar. Esa es mi opinión personal. Ahora, abogado, algo interesante también es que este incidente pasó en octubre de 2023, más de un año atrás. Todavía no hemos visto un juicio. El juez ha dicho que va a empezar en cierto tiempo y luego, pues, lo posponen. Ahora se espera que comience en junio. ¿Cuánto tiempo piensa usted que este proceso judicial podría tardar? Casi siempre el mismo juez le pregunta a los abogados, antes que preparar el juicio, cuánto ellos estiman que se va a tardar. Como yo no sé exactamente cuántos testigos tienen y eso no. Por ejemplo, nosotros tuvimos un juicio hace poco que habían 20 y pico de testigos de la defensa y 15 testigos. Eso es lo que te da la capacidad de saber cuánto se va a tardar. Si hay 30 y pico testigos entre todos, en un caso de homicidio sí que van a haber algunos aspectos, a veces son testigos que se tardan mucho. Yo, sin tener mucha información, nada más que para dar una adivinancia educada, yo diría que es un juicio que nunca se va a tardar menos de un mes. Y son 57 testigos, según lo que tengo entendido, que tendrá la fiscalía. A veces, Eni, para que sepa, puede estar 57 testigos en la lista. Pero mientras que ya está llegando el día de juicio y los abogados se empiezan a preparar, se dan cuenta que hay algunos testigos que a lo mejor los anunciaron y a lo mejor deciden a última hora no ponerlo. Si hay 57, no quiere decir que los 57 van a testificar, pero me hace pensar que una gran cantidad sí van a testificar. Y me imagino, ¿piensa usted que será difícil para que ambas partes logren encontrar el jurado perfecto para juzgar a Derek? Eso también es una parte bien dificultosa, encontrar un jurado. Y si deciden, que no lo han decidido, porque estamos hablando de la defensa insania, pero realmente eso no es un hecho todavía. Pero si deciden que van a usar la defensa de insania, de salud mental, que se vuelva tan más dificultoso, porque tiene que buscar un jurado que te convenza. Hay algunos jurados que te van a decir cuando lo estás evaluando, te van a decir, bueno, un asesinato. A mí no me interesa que tenga, en otras palabras, una causa mental no resuelve el problema, sigue habiendo un muerto. Hay personas que no aceptan esa defensa. Ese no sería un jurado que pudieras escoger. La defensa insania hiciera el proceso tan más lento, hiciera el escoger un jurado más dificultoso. Es más dificultoso el encontrar un jurado que esté dispuesto a aceptar ese tipo de defensa. Y se lo tienes que decir. Y finalmente, si usted fuese el abogado de Derek, ¿se iría usted por una defensa como esta? Eso, si digo eso, sería, no estoy en ese caso, no conozco los detalles. Sí puedo imaginarme que pueden haber situaciones en que insania él la única defensa que puede. Como te dije, es algo que tienes que pensar mucho, porque acuérdate, dejas de negar la acción. En otra palabra, cuando uno decide usar esa defensa, aunque ganes y sea una victoria la defensa, tu cliente sigue estando en custodia. Entonces, es una decisión bien, tiene que el cliente quererla llevar a cabo y tiene que los abogados estar seguros que eso es lo que quieren hacer. No te puedo contestar, yo creo que en un momento dado puede haber una situación que yo lo haría. Perfecto.